En Vía Confort liquidan todo en muebles y electrodomésticos. Preparen el teléfono porque en el 2507-3883 están las mejores ofertas. Todo con 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito del Banco República. Se viene el frío y esta semana no te quedes sin tu estufa. Toda la línea de estufas eléctricas y convectores desde 1.290 pesos. Además, llevando 2 estufas del mismo modelo, hasta 40% de descuento en la segunda. Así que la segunda estufa la pagás solo 774 pesos. Bueno, basta de frío. El invierno vivilo como si nada en Vía Confort. Llamen ya al Fonovía 2507-3883 o pasen por cualquiera de sus 4 sucursales. Para intentar entender un poco más cómo funciona en el Parlamento, en la, digamos, en la conciencia del político que tiene que votar, por ejemplo, una rendición de cuentas, qué espacio de verdad hay para, bueno, cierto tipo de debate más en profundidad, qué temas creen, por ejemplo, que el Uruguay en sus años de democracia ha ido dejando en el debe, en cuáles, por el contrario, se ha hecho especial hincapié. Nos está acompañando Pablo Iturralde en nuestro móvil en vivo junto con Diego Travieso. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente estamos con el diputado del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y una de las puntas que tiene este debate con respecto al gasto público, a los dineros del Estado, es la famosa tarjeta corporativa, que en estos últimos días ha tenido una incidencia, una crítica importante a raíz de los gastos del vicepresidente Raúl Sendic en el directorio de ANCAP, pero además ha generado también polémica con respecto a los demás jerarcas que tienen este tipo de tarjetas y cómo se utiliza el dinero del Estado para diversas maniobras. ¿Cómo le va, Pablo? Un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, Pablo, usted hizo una ampliación, hizo una denuncia, un pedido de informe el jueves y el viernes con respecto a las tarjetas corporativas. La primera pregunta que quiero realizarle es si usted tiene conocimiento de cómo se utilizan las tarjetas corporativas. No, justamente eso, a raíz de eso, había sentido alguna vez que existía, pero no tenía mayor conocimiento. Cuando salió la información el día jueves, le solicité al fiscal que, si eventualmente lo creía conveniente, investigara sobre el tema. Hice un pedido de informe a ANCAP sobre cuál era el uso y el protocolo que estaba previsto y al Tribunal de Cuentas preguntándole qué instrucciones se les daba al contador auditor del delegado del Tribunal de Cuentas en ANCAP. Y el día viernes solicité lo mismo con relación a OCE porque trascendió básicamente el tema del doctor Uriarte que gastó en la bodega Bouza 36.000 pesos. Entonces quería informarme un poco de toda esta temática y veo que la discusión para mí se ha manejado mal, porque el tema no es si es bueno o no es bueno el uso de la tarjeta. El bueno es, lo que hay que discutir es si está bien o está mal que se gasten dineros públicos para determinadas cosas públicas, para cuestiones privadas. En este caso, a mí lo que más me preocupa es, hay todo un sistema de viáticos, en fin, tanto nacionales como en el exterior, de funcionamiento, pero en este caso yo creo que lo que hay es mucho más que un tema jurídico penal, que puede haberlo, y en este caso sería notoriamente, además en estos días que se ha puesto de moda hablar de lo grave que es el abuso de funciones y por qué no debería estar vigente. Bueno, en este caso hay un abuso de funciones clarísimo. Pero más allá de eso, yo creo que lo central acá es un tema ético. Estamos viviendo problemas importantes en el país, lo vemos con el sueldo de los maestros, con los problemas de las escuelas rurales. A mí me pasa cuando converso con los intendentes amigos míos, estás hablando y permanentemente lo están llamando por cosas menores, pero resulta que no. Ahí de la plata del Estado sale plata para pagar un colchón en Divino, sale plata para ir a las bodegas Bouza. Yo creo que eso está todo muy mal, digo, y me parece que además tratar de pensar que esto es una discusión apuntando desde la derecha, como dijo el presidente del Frente Amplio, para atacar a determinados jerarcas, creo que está muy mal. Yo creo que está muy mal, se haga cuando se haga y por quién se haga. Digo, me parece que me han preguntado, ¿usted cree que hay que investigarlo? Sí, yo creo que hay que investigar a fondo. Incluso un colega suyo me preguntaba, ¿y los gastos de los parlamentarios? Y le dije, por supuesto que hay que investigar los gastos de los parlamentarios también. Me parece que acá lo que se trata es de qué manera nosotros procedemos con lo estatal, de qué manera procedemos con los dineros públicos. Y ahí es donde las cosas, para mí, digo, yo qué sé, admiten discusiones mucho más de fondo, porque por ejemplo cuando usted habla de los millones de dólares que se pueden haber gastado en negocios ruinosos del Estado, bueno, ante la convicción ideológica de determinados negocios me parece muy mal que se hagan, pero si no hay fraude,
no hay fraude, hay una responsabilidad política, pero acá hay otra cosa. Acá es el ejemplo que yo ponía al principio, que después se comentó bastante, es el de la viceministra de Suecia que compró 2 chocolates con una tarjeta y, bueno, fue obligada a dimitir. No es un tema de los miles o millones o cientos de pesos o de dólares. Es un tema de qué manera nosotros gastamos las cuestiones públicas y qué autoridad moral tenemos después para reclamar determinadas cosas, ¿no? Porque me parece que va por ahí la discusión, ¿no? Diputado, Victoria, te estamos escuchando y abrimos el debate. Muchas gracias, diputado. Justamente usted mencionó el punto clave, que es lo que intentamos debatir en el programa de hoy. Hablo de la ética, ¿no? Más allá de la posibilidad de judicializar o no los casos, pero de un análisis desde el punto de vista ético o moral, que va más allá, además, de cómo se gasta, sino con qué criterio se gasta. Hablábamos de los criterios a la hora de definir presupuestos, por ejemplo. La pregunta en concreta es para usted, que tiene sus años en esto. ¿Se dan tiempo los legisladores para analizar en profundidad los criterios que de alguna manera establecen prioridades de gasto público o no? ¿O en el momento es el juego político con fines electorales, procurar ante todo la coherencia de las promesas electorales? ¿Se da de verdad un espacio para el debate moral y ético en el presupuesto o no? Yo creo que sí, porque además nosotros tenemos que, a ver, yo con este tema de cómo se ha venido planteando la discusión con lo de Sentí, que no había participado, pero a mí me cambia, lo que pasó el jueves me cambia, saber en qué cosas se viene gastando el dinero público. Creo que nos resta autoridad política si nosotros no nos metemos en esto. Yo creo que la discusión a fondo tenemos que darla y analizarla desde el punto de vista ético, como yo le decía y usted reiteraba, porque eso es lo que nos da la credibilidad para después. Hay una situación del sistema político que se le ha ido perdiendo el respeto y hay una ola mundial. Y yo creo que tiene que ver con estas cosas. A mí me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es, con los dineros públicos, actuar con criterios, además, porque si mañana hay que invitar al presidente de una delegación internacional a almorzar, se lo invita, pero no aprovechamos la volada papelera del vino más caro, digo, actuemos con la lógica de cómo uno cuida la plata, más que con la lógica de cómo cuida la plata propia. Con mucho más cuidado, porque la plata propia uno la puede gastar como quiere, pero la ajena no. Yo no tengo históricamente el Uruguay, ¿qué nota tiene desde ese punto de vista? Pensando en todos los partidos, porque han gobernado todos los partidos, o por lo menos... Es verdad, sí. Y acá hay responsables de todos los partidos y hay equivocaciones de todos lados. Yo creo que Uruguay venía teniendo una nota buena con este tema. Para nosotros, para mí hay un salto y un cambio importante. Yo no esperaba que surgiera una noticia así. A mí me sorprendió y yo no me imaginaba que pudiera haber una cuestión así. Bueno, es cierto que previo a la ley de transparencia es probable que no nos enteráramos de muchos gastos que tal vez tenían lugar, ¿no? Bueno, pero hay que pedir más informes, ¿no? Yo qué sé, yo creo que por ese lado es donde nosotros podemos ir averiguando un poco, ¿no? Yo qué sé, a mí me pasó estar en determinadas delegaciones con viajes internacionales y tener discusiones sobre los criterios que uno se iba a gastar, pero bueno, son cosas también que hay que ponerlas arriba de la mesa y el tema de... también creo que los cargos políticos ganamos lo suficientemente bien como para incurrir en gastos propios cuando sea necesario. No me parece que sea un tema que podamos mirarlo así por el costado, ¿no? Creo que ahí es donde hay que ganar la autoridad moral para poder hablarle a la gente después, y hay que ser más republicano, capaz que es medio de modé, medio anticuado. Última pregunta, ¿no? Diputado. A la hora de pensar en cuáles han sido los rubros en los que se ha destinado mayor gasto público, ¿cuál diría usted que ha sido el escenario más rezagado o el que más le debe el país? Yo creo que muchas veces ha pasado que no es que se ha gastado poco. A mí me gustaría más que se invirtiera más en ciencia y tecnología e innovación, que son las cosas que le permiten al país desplegar. Pero, por ejemplo, en educación se ha invertido bien, en políticas sociales se ha invertido muy bien, bastante, no muy bien. Se ha invertido bastante, pero mal porque el foco no se pone en las cosas que hay que mejorar. La educación no es cuestión de tirar a los problemas de la educación tirarles plata encima. A los problemas sociales lo mismo. Ahí lo que hay es hay que
tener una coordinación diferente. A mí me parece que la calidad del gasto público, y ahí están investigándolo algunos amigos que están trabajando en un centro de estudios económicos, están investigando cómo invierte el Estado y qué tipo de calidad tiene ese gasto público. Yo creo que son las cosas que hay que analizarlas mucho más a fondo y pensar en las repercusiones que tiene, y creo que es ahí donde tiene que ganar en credibilidad el sistema político. Perfecto. Y esto no es un tema que pueda atacar. Yo no voy contra el Frente Amplio, de ninguna manera, digo, no. Me parece mal el planteo que hace el presidente Javier Miranda, que es una muy buena persona, pero no podemos creer que esto se apunte hacia el Frente Amplio. El Frente Amplio no habrá controlado el Partido Nacional o el Partido Colorado cuando se gastó mal, pero no es decir, bueno, pero tú también gastabas mal. No nos exonera del hecho de haberlo hecho a que antes hiciera mal, no nos habilita a seguir haciéndolo mal. Perfecto. Tratemos de mejorarlo de una vez y no discutamos lo accesorio, que en este caso es el instrumento, tarjeta sí o tarjeta no. Y yo qué sé, tarjeta, el contado, como sea. El problema es en que se gasta. Si te compras bolerones con plata pública, me importa muy poco que sea el contado, pases la bolita después o sea a través de una tarjeta. A mí me preocupa también que... En todo caso, la tarjeta da más seguridad, más trazabilidad, ¿no? Claro, hay más trazabilidad, pero por ejemplo, yo qué sé, a mí cuando veo que se viaja en ejecutiva y cómo se gastan esos viajes, yo me pongo a pensar si todos esos señores que viajan, sean de los partidos que sean, si fueran a viajar, cuando van a viajar con la familia o solos en un viaje de paseo, ¿pagan en ejecutiva? ¿O pagan en turística y buscan la más barata? Y entonces, ¿por qué? Cada vez que nosotros vamos a ver un viaje, vemos que los costos de los pasajes del Estado terminan saliendo casi el doble que lo que salen los pasajes privados. Algo raro hay, ¿no? Yo, la verdad que me sorprendo profundamente de la forma que se procede. Y creo que es ahí donde hay que meter el diente, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias, Diego. Gracias, Victoria. Un gusto, como siempre. Gracias, Victoria. Adelante. Bien. ¿Qué les parece? Bueno, yo breve, que quiere ir a plenamente de acuerdo con el diputado. Creo que, aparte, informo que en este momento el Partido Independiente está presentando un proyecto en el Parlamento de ley para eliminar las tarjetas corporativas de los entes. El espíritu... Bueno, pero eso no es lo que decía justamente Iturralde. Evitar la trazabilidad, pero el espíritu sí es demostrarle a la ciudadanía que el político debe ser el mejor ejemplo de austeridad, el mejor ejemplo de austeridad y de manejo equivocado. De los recursos. Si no existiera la tarjeta corporativa no nos hubiésemos enterado de todos estos gastos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, sí, es un elemento más de transparencia. Existe la rendición de gastos. ¿Me permiten ir a tribuna, por favor? ¿Qué opinión tienen? ¿Quién tiene micro? Valentina. En realidad, algo que es notorio es la falta de sensibilidad con la que se asignan presupuestos. ¿Por qué lo digo? Nosotros advertimos cómo en viajes se pagan, la verdad, gastos impresionantes y se pagan sin chistar agujeros de entes públicos que no sabemos a dónde se va la plata, mientras por otro lado advertimos por las noticias que escuelas especiales se quedan sin bañaderas porque el Estado no quiere pagar lo que corresponde. Por otro lado, vemos que el Fondo Nacional de Recursos no puede ayudar a la gente que lo necesita. Y también por otro lado vemos, no sé, digo, por ejemplo, el tema del Centro Cardiológico de Salto, lo complicado que fue poder llegar a un acuerdo para instalarlo y lo fácil que fue el Antel Arena. Bien, Jimé. Sí, en realidad, a ver, que a veces es difícil discutir sobre términos éticos en una época del relativismo ético, en donde para lo que para mí es bueno, para otro puede ser más o menos o malo. Partiendo de esa base, yo creo que en realidad, por ejemplo, lo que decía Álvaro recién del planteo de la eliminación de la tarjeta, estoy de acuerdo con Vero, nos dificulta la trazabilidad. Y lo que decía Valentina es muy cierto. A ver, los recursos son finitos y hay que priorizar los gastos. Lo que no quiere decir que necesitamos excluir rubros ni postergar rubros, pero sí por lo menos cubrir las necesidades más urgentes de cada rubro. En este caso, las escuelas especiales que se quedan sin pañales es evidentemente un gasto no solo urgente, sino necesario. ¿Y sentís que se cubre? ¿Sentís que se atiende? Es que no, es que en realidad no estamos haciendo lo que se hace en el ABC del mundo, que es un análisis FODA y es un análisis que es urgente, que es una urgencia, que es una emergencia, que es postergable y que es importante. Bien. El Estado directamente ni siquiera contempla esos Entonces aspectos. no se da el debate que estamos planteando poder dar... Sin embargo, la transparencia estatal y todo el tema presupuestario también es real, que lo hace más difícil. Bien, José Luis. Bueno, quiero retomar un concepto que decía Portillo recién y que me parece que es sumamente importante porque en definitiva es el que ordenaba la discusión y es el que nos saca de un debate de la ética y la moral por la ética y la moral misma.
¿no? Él planteaba de que el tema ético y moral en lo político tiene que ver con el compromiso de una fuerza política si cumple con sus compromisos cuando se presentó ante la ciudadanía. Tiene que ver con eso. Porque lo otro, de alguna manera, viene a tapar justamente el debate político. Como está tapando todo el proceso de judicialización de la política, como lo decía él recién. Yo estoy convencido de que eso está tapando el verdadero debate político. Que hay un fracaso de la política y de los personajes políticos. Nosotros no vemos los grandes líderes políticos metidos en estos temas, porque creo que la tienen muy clara, que la política pasa por otro lado. Yo quisiera que el debate político realmente fuera un debate de sustancia y no a través de invocar la moral y la ética desde el punto de vista de uno, cuando sabemos que asistimos a un Estado uruguayo que se accedía a un empleo por tarjeta política. Es decir, la transparencia, la ética que tanto hablamos, le cuesta al Estado dinero. Hoy día, justamente, todas las leyes anticorrupción, la ley de acceso a la información pública, que son frutos justamente de los periodos de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué es lo que generan? Generan justamente este tipo de cosas, que podamos conocerla, pero también generan mayores costos, porque tenemos un Estado, y esto deberían saberlo los diputados y senadores, de que es un Estado que gasta tarde, mal y caro, y que la verdadera reforma del Estado tiene que pasar por ahí, porque no es lo mismo que un particular vaya a comprar un pasaje de un avión. Jamás lo va a poder comprar como lo compra el Estado, o el Estado comprar como un particular, porque yo puedo acceder a un pasaje la mitad más barato, pero el Estado no. Bueno, podés decidir turística o ejecutiva, eso lo podés decidir. Y aún así me va a costar el doble. Mujica viajaba en turística. Bueno. Yo lamento tener que romper la consigna, pero voy a citar al ministro Astori. Sí, bien digo. Cuando habla de gastos, yo quiero vivir en un país que se hable de inversiones. Quiero vivir en un país que prime la vida y que el Fondo Nacional de Recursos no le niegue medicamentos a todo costo a personas que están con tratamientos que son carísimos, inaccesibles. Quiero vivir en un país donde se brinde 6% de educación y no donde me haga una fachada como la Facultad de Comunicación, que ha estado sin agua, los baños. Quiero vivir en un país donde se vuelquen más recursos al arte, donde haya más posibilidades, no sé, de un montón de cosas que creo que están recortándose, y por otro lado vemos cómo se hace tanto despilfarro. Y me voy a atrever a usar la palabra despilfarro. Ahora, entonces, ¿dónde vas a vivir? Porque yo no veo ningún proyecto político de los que hay ahora ese tipo de reforma. Sí, el Partido Nacional tiene un proyecto de una ciudad universitaria que todavía no se ha concretado. Todavía no se ha concretado. Pascale, Portillo y pausa, sí. Le voy a complicar un poquito, si me permite. Le voy a complicar un poquito, porque acá se habla, digamos, de los políticos en general y de cómo se gasta, pero pensemos un momento en cómo, digamos, cuál es el mecanismo por el cual se establecen las prioridades en el Parlamento. Y ahora es un momento oportuno porque va a entrar el proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo del Parlamento. Cuando se empiezan a negociar en el Parlamento, digamos, asignación de partidas para X obra, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando que muchas veces diputados de distintas zonas del país, que por distintos mecanismos electorales son representativos de una parte muy pequeña de la población, terminan imponiendo en un proceso de negociación, legítimo, terminan imponiendo, en función del interés de un pequeño grupo muy legítimo, terminan imponiendo obras que quizás si uno los mira en su conjunto, uno pensaría que no tendrían la prioridad que terminan teniendo. Entonces, con esto quiero decir que el sistema político, como está organizado, impacta directamente en el gasto público. O, planteado de otra manera, ¿a cuánta presión está sometido un presupuesto? ¿Qué tanto lo deciden los políticos? ¿Qué tanto los sindicatos? ¿Qué tanto los movimientos sociales? Bueno, con respecto a lo que se decía, dos cosas me gustaría aclarar o compartir. Primero, lo que ocurre en el Parlamento depende de las bancadas parlamentarias. Hay bancadas parlamentarias que actúan homogéneamente y como tal, disciplinadamente se someten a un criterio general. Hay otras bancadas parlamentarias que son mucho más sensibles a presiones locales y entonces negocian de acuerdo a la representatividad local que tienen. Eso también es en definitiva un problema político. Con respecto al fondo de recursos, la tarjeta corporativa, todas esas cosas, yo creo que en realidad no podemos ver el árbol sino el bosque. Creo que tenemos que tener el enorme orgullo de que somos el país más transparente de las 3 Américas.
y eso auditado por Transparencia Internacional, es decir, que es un organismo no gubernamental sumamente serio y que ha tenido la oportunidad de medir la transparencia y la ausencia de corrupción en un país como el nuestro. Eso es muy bueno. Y simplemente decir que un factor, no es el único, por supuesto, pero un factor que de alguna manera explica eso, es que somos un país que ha construido un sistema de indicadores para la evaluación de la gestión bastante preciso y muy confiable. Nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, que depende en definitiva de la Presidencia de la República, pero tiene autonomía técnica, es de las contabilidades sociales más diáfanas y más confiables que hay a nivel mundial. Y desde allí se pueden extraer un conjunto de indicadores que permiten luego, al finalizar una gestión total o parcial de un determinado gobierno, evaluar qué tanto se apegó a lo que comprometió o que no. O inclusive hizo las cosas que se había comprometido, pero no las hizo bien, porque gastó más o gastó menos de lo que tendría que haber gastado. Tenemos esto. Todo lo demás, bueno, es decir, la credibilidad o no credibilidad, yo creo que son ya movimientos de la opinión pública, construcciones heterogéneas en el imaginario de la sociedad que, es decir, llevan a... Es decir, por ejemplo, tú decías recién los cambios. Este gobierno, según yo recuerdo y según sus prioridades, no era una prioridad la seguridad. Y sin embargo la seguridad en el correr del gobierno, por todo lo que estaba ocurriendo a nivel de la sociedad, se transformó en una prioridad de primer orden. Y eso llevó a que se tuvieran que afectar allí una enorme cantidad de recursos en gasto y en inversión para atender a la seguridad. Ya los indicadores que establecen nos están diciendo que eso ya ha tenido un retorno, que eso ya ha tenido unas consecuencias muy claramente positivas de todo lo que se enfocó allí. Sin perjuicio de eso, las prioridades originalmente establecidas, como la educación, como el Sistema Nacional de Cuidados, no me acuerdo qué otras más, es decir, siguen vigentes y habrá también que cumplirlas y este gobierno será evaluado por lo que hizo o lo que no hizo. Bueno, pero ahí tenemos otra cosa. El Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, que tenía en su concepción un objetivo determinado, una aspiración determinada que hubo que reajustarla. Claro. Gastamos ahí, gastamos más en primera infancia. Hacemos una pausa y enseguida retomamos. Déjenme recordarles que arrancó junio y que con el mes y con este mes las mejores ofertas en tiendamia.com. Miren, escuchen, desde este lunes 12 hasta el miércoles 14 de junio, aprovecha el Ciberlunes para traerte de Estados Unidos todo lo que se te ocurra. Camperas Columbia, el termo Stanley, Carters y mucho más. Además, tenés 50% off en tu envío internacional para órdenes mayores a $100. Tienda Mía te lo trae de Estados Unidos y te lo entrega directamente en la puerta de tu casa. ¿Qué esperás? Entra ya a tiendamia.com. Ya venimos. No dejes que te impidan